Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta emisora Busco en ti Radio, donde estás. No es el final. Hoy es martes. Continuando con nuestra programación, digamos, con nuestro segmento Caminando con Jesús, segmento que dirige Rafael Pando. O sea que le damos la bienvenida. Rafael, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esta semana vamos a continuar con lo que iniciamos en la semana anterior, hablando sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y esa última semana que Jesús pasó en su vida terrenal, cumpliendo la misión del Padre aquí en su plan de salvación para nosotros. Bueno, Rafael, iniciemos entonces. Adelante, gracias. Como comentaba, para quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la semana anterior, revisamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para asistir a la celebración de la fiesta de Pascua y de los panes sin levadura. Eran dos fiestas que se conjuntaban en ese momento y peregrinos de todo el mundo de aquel entonces se dirigían a Jerusalén para celebrarlo. Hablamos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y de lo complicada que fue esa semana en el ministerio de Jesús por el número de acontecimientos que sucedieron, por las situaciones que enfrentó Jesús con los comerciantes, con los líderes religiosos. Y fue una semana que nos deja una enseñanza prácticamente en cada día, en cada momento que Jesús enseñó, que Jesús confrontó y que terminó de revelarnos el plan de salvación del Padre para los hombres. Jesús, sobre todo, tuvo una semana de mucha confrontación con los fariseos, los saduceos, los escribas, los comerciantes, los herodianos, una serie de líderes religiosos que no entendían aún el ministerio de Jesús, o si lo entendían estaban preocupados por que de alguna manera afectaba sus intereses. Y durante esa semana, pues estuvieron asistiendo a las enseñanzas de Jesús en el lugar donde las impartía, en el momento en que lo hacía. Le hicieron muchas preguntas para probarlo, preguntas de corte político, de corte doctrinal, y a todas esas preguntas Jesús siempre respondió con sabiduría de lo alto, de manera que aquellos que le querían probar o encontrarlo en algún error para acusarlo, pues siempre se llevaban una desilusión en ese aspecto, pero además se llevaban una gran enseñanza que les daba Jesús aprovechando el momento y la pregunta. Lo cuestionaron con qué autoridad hacía las cosas que enseñaba o los milagros que mostraba. Jesús pues contestó siempre sabiamente. En esa ocasión les dijo que primero les hacía otra pregunta, si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, cosa que no le pudieron contestar, y Jesús tampoco les contestó la pregunta de con qué autoridad hacía las cosas que mostraba. Le probaron preguntando si era lícito pagar tributo al Imperio Romano y Jesús contestó con sabiduría, pidiendo que le mostraran la moneda romana y la imagen del César en la moneda, contestando, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dejando a quienes le querían probar también, pues sin palabras. En cuestiones doctrinales también los saduceos le probaron, preguntándole acerca de la resurrección. Y Jesús les contestó de un Dios que no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Igualmente, quienes le pusieron a prueba con esa pregunta quedaron callados con la respuesta de Jesús. Le preguntaron cuál era el más grande mandamiento y Jesús lo enseña ahí también. ¿Cuál era la posición del Mesías con respecto a David? ¿Quién era más grande, si descendía de David o no?
Y Jesús les hace referencia al Salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y cada uno de esos cuestionamientos o preguntas que le hicieron buscando una falla, un error con el que pudieran acusar a Jesús, pues fue contestada con mucha sabiduría y nos deja hasta el día de hoy enseñanzas a nuestra vida sobre la sabiduría de lo alto en palabras y boca de Jesús. En ese sentido, en esa última semana fue pues llena de acontecimientos. Hoy en particular voy a hablar de la noche del jueves, cuando se celebraba la cena de Pascua. Y es una ceremonia que recordamos hoy en día quienes profesamos la fe cristiana, de alguna manera, sin importar denominación. Algunos lo llamamos la Cena del Señor, la Santa Cena, pero es un acto en memoria de lo que Jesucristo enseñó ese jueves en la noche de la semana de celebración en Jerusalén, y corresponde el día de hoy a hablar de la Cena del Señor, como dicen muchas versiones de la Biblia en su título acerca de esto. Un momento donde Jesús, de forma simbólica, participó del pan y el vino y lo repartió a sus discípulos, haciéndoles ver que su muerte y su sacrificio estaban próximos a suceder. Este acto simbólico fue una declaración más clara de Jesús para sus discípulos sobre el propósito de redentor de su muerte, el propósito de salvación para nosotros. Y ese fue un momento muy rico en enseñanzas de Jesús. Si bien recordamos en los evangelios el Sermón del Monte por la cantidad de temas y de enseñanzas que Jesús impartió, cuando hablamos de la Cena del Señor, vale la pena también recordar el número de enseñanzas que Jesús dejó a sus discípulos en ese momento tan personal con ellos, celebrando la Pascua con esa cena, pero también anunciando el nuevo pacto y declarando verdades a sus discípulos durante esa celebración. Y son temas, pues, muy profundos los que Jesús trató en ese momento, como todo lo que sucedió en esa semana, pues Jesús lo preparó con anticipación a través de sus conocidos en Jerusalén. Recordemos que cuando fue la entrada triunfal, Jesús mandó a sus discípulos para que buscaran un pollino atado y lo tomaran para que él lo utilizara en su entrada triunfal a Jerusalén, dándole instrucciones a sus discípulos de que si alguien les preguntaba dónde llevaban el animalito, ellos contestaran: el Señor lo necesita, y nadie se iba a oponer a que tomaran ese pollino para que lo utilizara Jesús. Igualmente, en la celebración de la Pascua, Jesús mandó a 2 de sus discípulos para de avanzada y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle y donde él entrare, digan al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Eso nos muestra que Jesús había ya preparado con anticipación con gente de Jerusalén los momentos que él iba a vivir con sus discípulos durante esa semana, y tal cual lo ordenó su maestro a estos discípulos, ellos fueron, encontraron al hombre que llevaba el cántaro y le siguieron hasta que les mostraron el lugar donde se iba a celebrar la Pascua. Y esto no es improvisado, requiere una preparación, la celebración de la cena de Pascua, porque pues implica arreglar el lugar, limpiarlo de cualquier cosa que implique pudiese tener levadura, arreglar la mesa de una disposición muy particular, preparar el cordero de la Pascua, preparar los panes sin levadura, las hierbas amargas que se utilizan, las especies aromáticas, el tipo de bebida. Digamos que ese momento que
Jesús tuvo con sus discípulos en lo que conocemos como la Cena del Señor, en la celebración de la comida de Pascua o Cena de Pascua, pues no era algo improvisado porque era un momento muy especial, preparado con mucho cuidado, y Jesús ya lo había adelantado con la persona que estaba ya en Jerusalén, y tal como él dijo, fueron los discípulos y les mostraron el lugar, un lugar en un hogar donde estaba en la parte alta. Por eso hoy en día, pues en muchos devocionales incluso, tienen el nombre del aposento alto, recordando ese momento que Jesús estuvo con sus discípulos celebrando la Cena del Señor. Y ese jueves por la noche, pues era la noche de la Cena de Pascua, pero también era la fiesta de los panes sin levaduras. La Cena de Pascua duraba esa noche, pero la siguiente semana continuaba la fiesta de los panes sin levadura. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos, recordando con esa Cena de Pascua cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y cómo a través de un cordero sacrificado, utilizando su sangre para marcar el dintel de cada hogar de israelita en la tierra de Egipto, cómo esa marca de sangre en el dintel de los hogares israelitas, pues detuvieron al ángel de la muerte para que no tocara a sus primogénitos, y causando a la vez una gran mortandad en todos los primogénitos de los egipcios. Y eso es lo que se estaba celebrando en ese momento, recordar esa intervención divina, esa mano poderosa de Dios, donde los guardó, le guardó la vida a sus primogénitos y les liberó de Egipto. Y el pueblo de Israel estaba celebrando con esta fiesta ese gran acontecimiento. Y ese Cena de Pascua, que se conoce como la Cena del Señor, pues ha instituido un memorial que, obedeciendo la palabra, lo que está escrito, nosotros lo practicamos hoy en día, recordando lo que Pablo nos enseña en Corintios: hagan esto hasta que el Señor regrese. Y la celebración de Pascua lo que nos permite es ver en retrospectiva el sacrificio de Jesús de salvación, el pago por nuestros pecados, pero también nos permite ver a futuro cómo Jesús va a regresar nuevamente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un momento espiritual especial donde Jesús es quien está presente en nuestra memoria, recordando lo que hizo y lo que está por venir con su regreso a esta tierra. Entonces, esa Cena del Señor se celebra hoy en día, pues utilizando lo que de manera muy didáctica Jesús utilizó, el pan y el vino, para representar con ese pan su cuerpo que fue lastimado, que fue crucificado, que fue entregado, y su sangre que derramó hasta la última gota para sellar el nuevo pacto, un pacto de gracia que nos permite reconciliarnos con Dios, nuestro Creador, y nos permite vivir en un momento de gracia y de amor con una relación personal con nuestro Padre. Ahí es donde se reveló Jesús, y esa cena pues nos revela, le sirvió a Jesús para revelar a sus discípulos el plan de redención que ya estaba sucediendo en ese momento, pero también nos sirve como recordatorio hoy en día a nosotros. ¿Qué sucedió? ¿Qué enseñanzas dio Jesús durante la Cena del Señor? Puede ser que a veces lo digamos de una manera muy rápida, pero realmente sucedieron muchas cosas esa noche, con una revelación tremenda que Jesús estaba mostrando a sus discípulos. Por ejemplo, Jesús les lavó los pies a sus discípulos, que nos narra alguno de los evangelios cómo estaban preocupados los propios discípulos por ocupar lugares de importancia en el ministerio de Jesús. Estaban preocupados por quién sería más importante entre ellos,
respecto al reinado que interpretaban ellos de parte de Jesús. Y Jesús les da una gran enseñanza, les lavó los pies y les dijo que quien quisiera ser el mayor tenía que servir a los demás, poniéndose el ejemplo como maestro. Si yo siendo el maestro les he lavado los pies, pues ahora ustedes tienen que hacer eso uno por otro. En esa cena del Señor, Jesús también anuncia la traición de Judas, si bien no explícitamente hacia Judas, pero sí de una manera general, anunció que iba a ser traicionado. También Jesús les dio un nuevo mandamiento, después de todo lo que Jesús ya había enseñado tantas veces en su ministerio terrenal de esos 3 años. Ese fue un momento especial en la cena, porque Jesús les dice, yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y siempre Jesús poniendo la muestra de lo que nos pide, no nos pide algo que Él no haga, sino nos pide exactamente lo que Él nos ha mostrado hacer. Y lo que Él nos muestra hacer es lo que Él le ve hacer al Padre. Y el mandamiento que deja es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y dijo, en esto conocerán que son mis discípulos y tienen amor unos por otros. Enseñanza que es totalmente válida para nosotros el día de hoy, si aspiramos a ser discípulos de Jesús y a obedecerle, pues tenemos que mostrar ese amor y mostrar a las personas que somos discípulos de Jesús porque nos amamos unos a otros. También Jesús en ese momento especial anuncia la negación de Pedro. Pedro, que siempre estaba tan dispuesto a seguir a Jesús, a dar su vida por él, pues Jesús le hace ver que lo iba a negar 3 veces. Y más rápido de lo que estaban hablando sucedió. Jesús le respondió en ese momento a Pedro, cuando le estaba mostrando su apoyo incondicional Pedro a Jesús, Jesús le responde, ¿y tú pondrías tu vida por mí? Yo te digo, de cierto que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y toda esta riqueza de acontecimientos estaban pasando en ese momento, en esa celebración, en esa cena. Jesús da ánimo a sus discípulos en ese momento, les muestra que Él es el camino al Padre y les da tranquilidad y les dice, no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho, y yo voy a preparar lugar para ustedes. Veo un momento de amor de Jesús hacia sus discípulos, de mucho cuidado y tranquilizándolos de que Él tenía cuidado de hasta el más mínimo detalle de lo que estaba por acontecer. También Jesús pues le reafirma la promesa de traer al Espíritu Santo cuando Él ya no estuviera con nosotros, y les dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Ese Espíritu el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. Son momentos prácticamente como una herencia que Jesús está dejando en su ministerio para esos discípulos, al darles esperanza, al darles revelación de que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, al darles la enseñanza que está en Juan 15 de la vid verdadera. Jesús les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y toda rama o todo pámpano que no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Enseñándoles con esta parábola lo que seguramente estaba por suceder ya en la vida de los discípulos, de que el labrador les iba a podar para que llevaran más fruto en el ministerio que Jesús les había mandado hacer. También les hace ver de manera muy clara Jesús a sus discípulos en ese momento tan especial, les hace ver que el mundo los iba a aborrecer. Dice, si el mundo los aborrece, sepan que me ha aborrecido antes a mí que a ustedes. Y si fueran de este mundo,
el mundo los amaría a ustedes, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí, por eso el mundo los va a aborrecer. Y esta herencia que Jesús deja a sus discípulos, además de darles esperanza y de darles revelación y de darles enseñanza, pues también les deja ver muy claramente lo que iban a tener que enfrentar en su ministerio para extender el evangelio a todas las personas que necesitasen conocer el nombre de Jesús. Y les da tranquilidad diciendo, les conviene incluso que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes, pero si me voy, yo lo enviaré. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice la Escritura que menciona Jesús en Juan 16, dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y su tristeza se convertirá en gozo. Jesús los sigue animando, les dice, todavía me verán un poco, pero luego ya no me verán. Y les digo claramente que ustedes llorarán y lamentarán y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Como ven, de todo lo que he venido mencionando que sucedió en esa cena del Señor, es un discurso, algunos le llaman el discurso de la cena del Señor porque es un discurso rico en revelación, rico en enseñanza y sobre todo una herencia amorosa de Jesús a los discípulos, animándolos de las cosas por venir, que no todas eran fáciles, pero consolándolos también que aunque lloraran, se iban a gozar con lo que iban a hacer para extender el evangelio a otras partes. Y Jesús les dijo, confíen porque yo he vencido al mundo. Jesús empoderando a sus discípulos para el ministerio, para el nacimiento de lo que hoy llamamos la Iglesia de Jesucristo, y todo eso sucediendo en un momento espiritual especial, que si bien era la celebración de la Pascua judía, pues ahora en el cristianismo lo recordamos en la Semana Santa y también hacemos ese memorial de la Cena del Señor, creyendo que es recordando el sacrificio de Jesús y creyendo que Él va a venir por segunda vez. En ese momento también Jesús ora por sus discípulos, ora a su Padre por esos discípulos y le digo, yo ruego por ellos, le dice al Padre Jesús, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, refiriéndose a sus discípulos, y le dice al Padre, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y no ruego solamente por estos, dijo Jesús, refiriéndose a sus discípulos. Dijo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y yo veo una oración maravillosa de Jesús en ese momento, porque esa oración pues sigue siendo vigente para toda la gente que sigue creyendo en Jesús, pidiéndole al Padre que todo aquel que esté en la misma fe por Jesucristo sea como uno solo, unido en fe con Jesús y a la vez con el Padre. Y es una oración pues que es como una herencia para los propios discípulos, pero también para todos aquellos que hemos creído en Jesús, de estar en una unidad de fe, en una unidad de amor y en una creencia en el Padre y el sacrificio de Jesús para reconciliarnos con Él. Y le dice Jesús a su Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pues probablemente lo he dicho de una manera rápida, pero fueron muchos sucesos los que sucedieron esa noche en esa cena. Creo que una de la herencia más importante que tenemos en este tiempo es Dios en este mundo a través del Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús pidió al Padre que viniera para
apoyarnos a todos los que creemos en Él, mientras tanto regresa. Y Jesús muestra que ese es el Espíritu Santo, nos convencería de pecado, convencería al pecador de su falta, de su culpa y de la necesidad de arrepentirse para poder reconciliarse con Dios. Convencería al mundo de la rectitud de Jesucristo, para que vean que su muerte y resurrección hicieron posible nuestra justificación delante de Dios, limpios y sin mancha. Y también el Espíritu Santo pues fue enviado para juicio, para mostrar al mundo que Satanás ya ha sido juzgado y derrotado por Jesús en la cruz, al morir por nosotros, al resucitar, al estar hoy a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y esa es la tranquilidad y la mayor herencia que tenemos el día de hoy cuando hablamos de Jesús a las personas, porque estamos obedeciendo en evangelizar, pero podemos tener la tranquilidad de que esa convicción al corazón de las personas la hace el Espíritu Santo. La convicción que resulta de hacer la verdad tan claramente, de modo que nadie pueda negarla. Y el único que puede mostrar la verdad de Dios claramente es el Espíritu Santo, de forma que nadie puede negarla y nadie puede resistirse a reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Y bueno, pues vamos en el día jueves de esa última semana. Estamos en la Cena del Señor y vienen acontecimientos pues más difíciles que prácticamente Jesús los llevó en sus hombros. A partir de ese momento de la Cena del Señor, pues ya empiezan a desencadenarse las cosas muy rápido. Y por eso en la siguiente semana, prácticamente porque hoy ya estamos terminando con el tiempo de este día, en la próxima semana veremos cómo después de celebrar la Cena del Señor cantaron himnos y de ahí fueron al huerto de Getsemaní para preparar el corazón de Jesús de lo que estaba por suceder. En ese huerto Jesús fue apresado y se desencadenó todo lo que vamos a revisar en la siguiente semana con su crucifixión y todas las profecías que se cumplieron prácticamente en esa semana, mucho de lo que ya se había dicho desde antes por los profetas. Así es que no falten, nos vemos en la siguiente semana para continuar caminando con Jesús en esa semana tan tremenda. Por hoy les doy las gracias por estar siguiéndonos, estar acompañándonos en este tiempo, donde Jesús siempre es el centro de lo que comentamos aquí. Gracias y que tengan una buena semana, que Dios les bendiga. Hasta luego.